Muy buenas noches, estimados hermanos que están con nosotros dando seguimiento a estos estudios introductorios sobre la importancia de la hermenéutica. En clases anteriores hemos visto sobre los temas que tienen que ver con el contexto bíblico. Esta vez estaremos hablando sobre el contexto bíblico y pasajes paralelos en el contexto. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿hasta dónde hemos de remontarnos en la parte del escrito que antecede el pasaje objeto de interpretación? ¿O hasta qué punto hemos de llegar en lo que sigue? En respuesta a estas preguntas, se habla de un contexto remoto, que ya lo tratamos en la clase pasada, y de un contexto inmediato. En el contexto remoto es un sentido bastante amplio en el estudio de la hermenéutica y está constituido por la totalidad de las escrituras. Pero de ese contexto debe pasarse sucesivamente a otro cada vez más reducido. Es un proceso de decantación de los contextos, o en este caso del contexto remoto al contexto inmediato. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento debemos de hacer este tipo de análisis. En el Antiguo Testamento serán contextos más limitados. Obviamente al Pentateuco, los libros históricos, ya lo conocemos, los poéticos, los libros sapiensales o los proféticos. Y dentro de cada grupo, cada uno de los libros que lo forman, ¿no? El Antiguo Testamento. De un modo análogo, es importante destacar que el contexto del Nuevo Testamento se reduce mediante la clasificación en evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y obviamente Apocalipsis. Dentro del primero y del tercer grupo se considerará cada libro. Fíjense, vamos a considerar cada uno de los libros o de las cartas apostólicas, cartas de Pablo, las cartas petrinas, la carta juanina y la carta jacobina o la carta de Santiago. Después se limitará a sección del libro en la que se encuentra el texto y se determinará el contenido esencial de la misma. Fíjense que en hermenéutica tenemos que enfatizar sobre el mensaje que realmente se ha querido dar. Muchas veces somos muy espontáneos, somos, diríamos, muy emotivos al momento de aplicar la Biblia sin conocer realmente el mensaje que se quiere dar. Y es ahí donde estamos enfatizando. Casi todas las universidades teológicas lo enfatizan, pero en especial la Universidad de Shalom presta bastante énfasis para que sus egresados puedan exponer la palabra de Dios con brillantez, con elegancia y sobre todo con objetividad. Así vamos a proseguir, o se va a proseguir la reducción hasta llegar al contexto más próximo, al pasaje cuya exégesis se quiere efectuar. En el tránsito del contexto, queridos hermanos, más amplio y otro más reducido, conviene descubrir y tomar en consideración el propósito del autor, que es donde nosotros estamos permanentemente recargando. El propósito que tiene el autor. De ahí los problemas que tenemos a diario, escuchando predicación, predicadores haciendo exégesis, no citando realmente la palabra y privando al pueblo de ser bendecido cuando trazamos correctamente la palabra. Entonces, una vez consideremos el propósito del autor del libro, que debe ser lo más serio, entonces nosotros lo que haríamos es que volveremos a este punto para tratarlo más extensamente cuando ocupemos el fondo histórico ya del libro o del pasaje bíblico. Pero ya le anticipamos algunas observaciones, dado que el mencionado propósito ilumina con mayor o menor intensidad el texto o el contexto. Hay que llegar a conocer la finalidad con que un libro de la Biblia fue escrito. No es difícil si el propósito del escritor lo especifica. En el tal caso de los evangelios, por ejemplo, en Juan capítulo 20,
30-31 vemos claramente cuál es el objetivo del libro de Juan. No estamos diciendo que en los capítulos no hayan algunos objetivos específicos, ¿no? Pero el objetivo general del libro de Juan nosotros lo podemos encontrar en el San Juan capítulo 20, del verso 30 al verso 31. Usted quiere conocer el objetivo del libro de San Juan, simplemente tiene que referirse al texto ya citado. O de alguna otra carta, por ejemplo, apostólica, en este caso la carta Petrina, cuando vemos en 2 de Pedro capítulo 1, del 13 al 15, y también en 1 de Juan 1, 3 y Judas capítulo 3. Vemos claramente el objetivo del libro, y de ahí nosotros podemos hacer inferencia, y de ahí entonces posteriormente hacemos aplicaciones bíblicas, ¿de acuerdo? Porque no podemos, bajo ninguna circunstancia, si no conocemos el fondo histórico, el contexto en que se escribió, la naturaleza del libro, no podemos comenzar a aplicarle el contenido escriturístico a la persona, porque le estaríamos haciendo un daño. Lo correcto es darle el mensaje tal como lo concibió su autor original. Cuando el propósito no se haya expuesto de modo expreso, que muchas veces no lo encontramos en el libro, generalmente se descubre sin demasiado esfuerzo a través de su contenido, porque también el contenido del libro nos va enseñando. Por ejemplo, la carta a los Gálatas se advierte enseguida cuál es su finalidad. Y su finalidad es corregir los graves errores doctrinales de los judaizantes que socavaban los cimientos de esa pequeña iglesia de Galacia. La carta a los Hebreos, por ejemplo, muestra desde el principio el propósito de exaltar a Cristo sobre todo lo creado y sobre todas las sagradas instituciones de Israel, a fin de librar a los judíos convertidos al Evangelio de actitudes nostálgicas respecto a las formas de su antigua fe. Sí, el libro de Hebreos está dirigido para fortalecer a esos hebreos cristianos, para que se pudieran ir apartando de ciertas prácticas judías. Obviamente, recuerden que son elementos culturales de esos hermanos judíos, pero cómo el cristianismo podría ir desplazando, si se quiere, o complementando todas esas prácticas del Antiguo Testamento, que una vez venido Cristo, ya muchas de ellas quedaron desfasadas, podemos decir, o fuera de uso. Respecto a la forma de su antigua fe, pues dichas actitudes podrían llevarle a esos hermanos a la apostasía. Entonces el libro de los Hebreos le explica claramente. Pero a veces la finalidad del autor no aparece con demasiada claridad y solo se puede averiguarse mediante un análisis laborioso, consultando textos extrabíblicos, diccionarios, comentarios, en fin, y en el que se dé debida atención a la estructura del libro. Si estudiamos también la estructura del libro, podemos darnos cuál es el objetivo del autor. Recuerden, hermanos, antes de predicar, tenemos que conocer en primer lugar cuál es el objetivo del autor original. Lo hemos dicho en varias ocasiones y lo reiteramos. Hay que conocer la estructura del libro o la selección y ordenación de su material, a las frases claves que a veces aparecen repetidas para señalar el comienzo o el fin de una sección en el libro. Tomemos como ilustración, por ejemplo, el libro de Amós. En su primera sección, en el capítulo 1 y 2, por ejemplo, hallamos una y otra vez la siguiente expresión: por 3 pecados y 2, y por el cuarto, con lo que se indica la inexorabilidad y la universalidad de los juicios de Dios. En el segundo capítulo, la segunda sección, que lo vemos en el 3, sigue una serie de preguntas en la que se destaca la relación causa-efecto, con lo que se justifica lo inevitable del mensaje profético. Se continúa en el capítulo 4 con la descripción, va describiendo el profeta Amós de manera bastante descriptiva de una sucesión de desastres que van a acontecer una vez pues ya estos oráculos se hayan presentado.
al final de cada uno de los cuales se encuentra la misma denuncia divina, mas no os volvisteis a mí. Importante ver esto en su orden. Todo ello culmina con el llamamiento de Dios a la conversión según el verso 12. En el resto del libro se renueva la invitación divina a que se resume la repetida frase, buscadme o buscar el bien y viviréis, según los versos 4, verso 6 y verso 14 también. Se pronuncia una serie de ayes, según el capítulo 5, verso 16, el verso 18, el capítulo 6 y el verso 1, seguido de varias visiones que tiene el profeta, visiones apocalípticas, visiones de destrucción, según el capítulo 7 hasta el 9, hasta el capítulo 10, para concluir con un cuadro de restauración y abundancia. Casi siempre Dios termina o vemos perdonando a la humanidad por su pecado, no enfrentándolo. Obviamente lo castiga o le advierte, pero siempre Dios da una salida y ese es el mensaje final de muchos de los profetas. Si comparamos, por ejemplo, queridos alumnos y hermanos, todas estas sesiones que hemos visto entre sí, veremos su sólida trabazón, su armonía y el propósito del autor, lograr que el pueblo vuelva de nuevo a su Dios. Ese es el mensaje. Y si vamos a Jeremías capítulo 2, ese es el mensaje, que la gente se vuelva a Dios para Dios bendecirlo. Ese es el mensaje. Específicamente un mensaje dado al pueblo de Israel. Recuerden que los contextos del Antiguo Testamento no son los mismos del Nuevo Testamento. Entonces, ahí vemos en las Escrituras un Dios justo, insobornable, un Dios cuyos molinos mueren despacio, pero a menudo, que no hace acepción de personas y sobre todo que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a él y viva. Ese es el mensaje que nos da ahí. Y de ahí el cuidado que tenemos que tener nosotros al momento de citar un autor sagrado. Cuando guiados por el contexto amplio, llegamos, por ejemplo, queridos hermanos, al contexto inmediato, que ya lo explicábamos en la otra sesión, hemos de percatarnos del pensamiento central que lo preside, al cual generalmente es un punto concreto de la línea de pensamiento existente a lo largo, por ejemplo, de una sesión del libro o del libro entero. La conexión entre el texto y su contexto inmediato puede ser importante que tomemos nota sobre esto, porque hay una conexión entre ese contexto remoto o ese contexto con el contexto inmediato. Le decía la clase pasada que es la forma en que primariamente el lector lee la información bíblica. Entonces, aquí tenemos que hay una conexión de tipo de contexto. Por ejemplo, número 1, está la lógica. Cuando las ideas del texto aparecen organizadas en la línea de pensamiento de toda la sección. Si se está hablando de la vida, pues vamos a ver en el capítulo o en el libro que el tema central será la vida. ¿De acuerdo? Otro tipo de contexto es el contexto histórico, que es el que muchas veces nosotros abordamos y es simplemente uno de los tantos que hay. Entonces, este se caracteriza, o lo podemos ver cuando existe una relación con determinados hechos o acontecimientos, ¿sí? Acontecimientos que están o han sucedido de manera paralela con el texto bíblico en el momento o con la narración bíblica. Hay que ver cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, cuando Nabucodonosor levantó su estatua, cuál era la situación política, social en el momento, o geopolítica. Es importante que el que vaya a hacer esa exposición sobre el libro de Daniel, sobre el libro de Jeremías, sobre el libro de Ezequiel y alguno de esos profetas sepa el contexto político, el contexto geográfico, el contexto social en que el escritor está escribiendo. Porque de ahí la riqueza de la Biblia, que siempre nos da a entender la situación que está pasando en su alrededor. Y un ejemplo claro es ese aporte genealógico que hace la Biblia muchas veces, remontándonos a algunos de
reyes o personas importantes hasta una cuarta generación. Entonces, el contexto histórico es importantísimo. Ya le dije, existe una relación determinada entre el hecho bíblico con acontecimientos que se están dando en su entorno. Por ejemplo, la conversación de Jesús con el ciego del nacimiento en Juan 9, 35, 38, y el contexto de su oración y de su testimonio. ¿Sí? Hay todo un contexto social ahí. El tercer contexto, en este caso, es el contexto teológico, que tal vez no lo mencionamos en la clase pasada. Si el contenido del texto forma parte de un argumento doctrinal, como sucede en numerosos pasajes de Gálatas o Romanos, donde encontramos puntos doctrinales bastante importantes y que podríamos decir que son cimientos de la fe cristiana. Esta división tiene un carácter más bien convencional, pues con frecuencia la conexión puede ser doble o triple, es decir, participan tanto el carácter lógico como el teológico o el histórico en este caso. Cuando vamos a Romanos capítulo 3, verso 20, tenemos un ejemplo de conexión doble, lógica y teológica. Podemos tomar como contexto inmediato Romanos 3, el verso 9 hasta el 19, y hemos llegado a él a través de la primera parte de la sección que empieza en el 1.17. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, que acaba justificando al pecador, empieza denunciando el pecado y sometiendo a todos los hombres, sin excepción, gentiles y judíos, al juicio condenatorio de Dios. Aquí se inicia en el contexto inmediato, constituido esencialmente por una serie de citas del Antiguo Testamento y por una reafirmación de la culpabilidad de todo el mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Incluido el pueblo escogido y favorecido por la revelación de Dios. Parte esencial de esta revelación era la ley dada a través de Moisés, eso lo sabemos, por el cual se adquiere el conocimiento del pecado. Pero que si nadie cumple cabalmente, por más que se multipliquen las obras, es un intento de obedecer sus preceptos. Eso lo entendemos fácilmente. La consecuencia es lógica, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el significado de nuestro texto: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Bien claro, nadie alcanzará la aprobación de Dios sobre la base de un comportamiento moral o religioso. La salvación es por gracia, ¿no? Un ejemplo de conexión triple, lógica, histórica y teológica, que no lo vimos en las clases anteriores, pero que aquí lo podemos ver, porque se puede dar esa simbiosis en el contexto de tener lo lógico, tener lo teológico y al mismo tiempo tener lo histórico. Sin un verso usted lo puede conseguir estas tres características de estos contextos. Y qué bueno que nosotros lo utilizáramos, que buscáramos el contexto lógico, el contexto histórico y el contexto teológico. En adición a esto, ver la mezcla que se da entre ese contexto inmediato y ese contexto remoto. Hermanos, recuerden que estas son reglas hermenéuticas para nosotros mejorar nuestra disertación y que sea mucho más creíble y mucho más efectiva. Porque no basta ya de tomar un texto de la Biblia y comenzar a dar a entender que uno domina el texto cuando en el fondo se desconocen las reglas de hermenéutica y se desconocen también el contexto o los tipos de contexto que nos llevan a una interpretación más lógica, más sustentable y más efectiva de la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo de la combinación de estos tres tipos de contexto, como ya les repetí, el contexto lógico, el contexto histórico y teológico, lo hallamos en Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice Pablo: de la gracia habéis caído. Este pasaje, tomado aisladamente, podría sugerirnos la experiencia horrible de la pérdida de la salvación. Es obviamente que entendemos
que la salvación se puede perder, porque ejemplos bíblicos tenemos de personas que se perdieron. Pero qué bueno buscar el trasfondo también para entenderlo mejor. Pero el contexto lo encontramos en el capítulo 5, verso 11, en el que se mezclan la lógica de una sólida argumentación, la exposición teológica y los hechos históricos que estaban viviendo los gálatas en su relación con los judaizantes. Ya sabemos que los judaizantes pues querían socavar, si se quiere, la fe cristiana, partiendo de su experiencia con el judaísmo. Entonces, si los judíos conversos, los judíos cristianos, volvían a esas prácticas antiguas de Israel, entonces por demás estaba la gracia. Entonces el escritor plantea, pues entonces de la gracia ustedes han caído, es decir, no se han podido mantener en la gracia. Si vuelven a esos rudimentos de la fe, entonces por lo demás, entonces el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Quienes se obstinaban en adherirse al primer sistema, al sistema judaico, no podían al mismo tiempo someterse al segundo, es decir, a la gracia. Entonces, automáticamente es obvio que el escritor plantea que hay una caída. Otro punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta y destacar es las irregularidades contextuales, porque siempre se dan algunas situaciones. En el examen del contexto que hemos hecho, de todos los contextos, vamos a encontrar irregularidades. Si debe tomarse en cuenta los paréntesis, las digresiones, los cambios bruscos de un tema a otro. En cualquiera de estos casos, el hilo del pensamiento del autor parece romperse para introducir una línea nueva de reflexión. Eso lo vemos muchas veces en las cartas de Pablo, que está tratando un tema y se gira a otro tema, se toma otro tema dentro del mismo capítulo. El intérprete habrá de tener el debido discernimiento para advertir que el verdadero contexto no lo constituyen los versículos que anteceden o le siguen inmediatamente al texto objeto de exégesis en ese momento, sino una porción anterior o posterior de lo mismo. Es decir, el autor pudiera cambiar de tema sin salirse del contexto. La segunda carta, por ejemplo, a los Corintios, abunda este tipo de irregularidades. Pablo cizaguea en el texto. Me gustaría que usted vaya rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Observemos que el contexto inmediato o anterior son los versos 15 y 17, aunque lo vamos a ver en el 18. Es prácticamente un paréntesis, una explicación. El contexto real se encuentra en el versículo 14, aunque nosotros vamos a leer el 15 y el 17, pero el versículo clave es el 14, y en todo el pasaje relativo a la gloria del ministerio apostólico. Pablo gira a otro tema, pero entienda, la unidad de la escritura no se rompe. Como ilustración de ruptura con el desarrollo de un tema, podemos citar también a la segunda carta, citar segunda de Corintios 6, del 6:14, del 1 al 7, y el 7:1. En el asunto introducido en esta porción es completamente ajeno a los pasajes que la preceden y le siguen. Si prescindimos de ella, se establece la coherencia y la unidad del pensamiento entre el 6:13 y el 7:12. ¿Okay? Recuerden que hay paréntesis, temas que se introduce en este caso el autor. Por consiguiente, si hubiéramos de interpretar el capítulo 7, el verso 2, no nos entenderíamos buscando la luz y ayuda en un contexto inmediato. Vamos al 6, el 6 del 1 al 4, iremos también hasta el 7, que en realidad no lo es. Nos remontaríamos al pasaje anterior del capítulo 6. Una última observación
y espero que esté un poco claro sobre estos paréntesis y estos giros que da el autor sobre el contexto. La actual división de nuestras versiones de la Biblia en capítulos y en versículos es arbitraria. Recuerden que los primeros textos bíblicos no tenían ni capítulos ni versículos. No existía división de ninguna clase en los antiguos manuscritos. Era todo completo. Sí ha sido la inteligencia humana que ha ido separando, ¿no? Y poniéndole títulos, como encontramos en Reina Valera y en otros textos, títulos a pasajes de la Escritura, que muchas veces no coinciden, ¿no? O que sencillamente están dentro de un mismo contexto, pero las traducciones de la Biblia le han puesto un título, ¿no? Y muchas veces pensamos que es otro contexto, cuando esa división simplemente es para separar. Por ejemplo, la Vulgata Latina, sabemos que fue la primera versión dividida en capítulos, obra del cardenal Hugo en el siglo tercero, en el siglo XIII. Aunque tal división es atribuida también al arzobispo de Canterbury, Langton, eso lo habíamos comentado en clases anteriores, en el año 1227. Posteriormente, el Antiguo Testamento hebreo fue fraccionado de modo análogo por Mardoqueo Natán en 1495, ¿sí? Se divide. Y por eso también tenemos la división del Antiguo Testamento en 39 libros, pero sabemos que Primera y Segunda de Crónicas es un mismo texto, que Esdras y Nehemías es un mismo texto, que primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes es su mismo texto, ¿no? Entonces, pero vemos aquí ya literalmente cómo a partir de 1495 el Nuevo Testamento comienza a fraccionarse, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a partir del 1551 por Robert Stephen, quien colocó la numeración de los versículos al margen del texto. Fíjense que a partir de ahí toda la escritura estaba en un solo bloque. Es Robert Stephen quien colocó, reiteramos, la numeración de los versículos en el margen del texto. El modo en que se ha fijado los capítulos y versículos dicta mucho de ser perfecto. A menudo las divisiones son deplorables. Muchas dificultades tenemos. Esto no quita la inerrancia de la palabra, no quita su origen divino, sino que es una manera de cómo los seres humanos, los hermeneutas, los teólogos han tratado de dividir el texto, buscando tal vez mejorar y entenderlo mejor. A menudo las divisiones son deplorables, es muy difícil, pues fraccionan indebidamente porciones que habrían de aparecer como un todo, con lo que se oscurece su significado. Podríamos citar innumerables ejemplos de la división, de esa desdichada división, pero solamente le voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, el texto de Isaías sobre el siervo doliente no empieza en el capítulo 53:1, sino en el 52:13. Los primeros 5 versículos de Jeremías 3 deberían formar parte del capítulo anterior. Mucho más lógico habría sido dar comienzo al capítulo 3 con el versículo 6, donde se inicia la comunicación de un nuevo mensaje de parte de Dios. Eso lo hemos visto muchas veces. Entre Isaías 53 y el caso de Jeremías, que tenemos esa división que podrían hasta confundir al lector en esos momentos. Pero muchas veces esa situación se da con los lugares en que se colocan los epígrafes que encabezan párrafos o secciones que en muchas versiones modernas. El defecto es semejante al señalado respecto a la división en capítulos y versículos, dejando aparte lo correcto e incorrecto de sus anunciados y el abuso que a veces se hace de la inserción de esos títulos. A veces esos títulos son la manera de nosotros identificar, ¿no? Y muchos de los predicadores lo predican tal cual es, y muchos de nosotros no lo aprendemos de memoria. Por ejemplo, la versión española, Reina Valera 1960, es bastante aceptable lo que
concierne a esta cuestión. Si la gente que siempre critica a la Reina Valera, podemos ver ahora que aporta. Y déjenme decirte, la revisión de la versión Reina Valera es un esfuerzo extraordinario. Cómo esos monjes, esos clérigos pudieron hacer esa traducción sin tener las herramientas ni los medios para hacerla. Entonces, para nosotros la Reina Valera de 1960 es aceptable en lo que concierne esta cuestión. Pese a ello, no siempre es recomendable. En 1 Corintios capítulo 2, por ejemplo, hay necesidad de introducir 2 epígrafes. El proclamando a Cristo crucificado del 1 al 5 y la revelación por el Espíritu de Dios 6:16. Como ustedes pueden ver, ahí hay 2 epígrafes. Cuando el objetivo fundamental es proclamar a Cristo crucificado, porque no hay necesidad de introducir en este caso esos 12 epígrafes. No se induce de este modo a quebrar la unidad de todo el capítulo, cuyo pensamiento central es la sabiduría de Dios. Es el punto central, la sabiduría de Dios y la proclamación de Cristo crucificado. Pero en este caso se hace más énfasis la sabiduría de Dios. Es el punto más central en esos momentos de ese capítulo. Dada a conocer por el Espíritu, Cristo crucificado es una de las expresiones más maravillosas de la Biblia, eso lo sabemos. Pero en el texto que consideramos ocupa un lugar tan relevante que justifique un epígrafe sobre un pasaje en el que la idea clave es otra. Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta quien va a interpretar un pasaje de la Escritura contra los pobres servicios que pueden prestarle ayudas arbitrarias en la determinación del contexto. Muchas veces esos títulos, más que ayudarnos, lo que hacen es que nos distraen. Entonces es el hermeneuta, en este caso, el hermano que estudia, que está investigando, quien debe realizar ese trabajo con su capacidad analítica y obviamente su discernimiento. Entonces vamos a entrar en este tema, ya concluyendo este tema, esta exposición, que tiene como título Pasajes paralelos. Siempre en el contexto aporta luz para la mejor comprensión de un texto. Muy bien, leemos la Biblia, vamos a San Juan capítulo 2 y todo lo podemos entender fácilmente. Pero puede suceder que este se encuentre aislado, texto que no tenga otro apoyo bíblico, muchas veces no hallamos cómo conectarlo, ¿no? Es un texto sin conexión aparente con lo que le antecede o le sigue, en lo que vemos en la mayor parte de los contextos de Proverbios, pues con la excepción de algunas sesiones cuyo contenido giran en torno a un tema concreto. Las malas compañías podemos ver en el capítulo 1 de Proverbios del 9 al 19, la vida de piedad, el capítulo 3 del 1 al 12, la sabiduría, capítulo 3 del 13 al 4 hasta el 27, capítulo 8 del 1 al 9, verso 18, las exhortaciones contra la impureza, capítulo 5 del 1 al 23, capítulo 6 del 20 en adelante, el capítulo 7, verso 27, la amonestación al rey, capítulo 31, 2, verso 9. Son temas, el elogio a la mujer virtuosa, capítulo 31, que todos no lo sabemos, del 10 al 31, y el resto de los libros está compuesto de máxima y sentencia y temas en esa misma dirección. Es decir, no hay cómo obtener una conexión con texto que le antecede, sino que son frases bastante, diríamos, hasta lapidarias. Algo que podríamos analizar acontece en determinadas porciones de Eclesiastés y del Cantar de los Cantares. En el resto de la Escritura, aunque con menos frecuencia, también hallamos pasajes inconexos en la Biblia.
En tales casos es inútil trabajar en el contexto. La ayuda hemos de buscarla en pasajes paralelos, es decir, aquellos que en otros lugares de la Biblia se refieren al mismo hecho histórico, o a la misma doctrina, o una enseñanza, exhortación o tema semejante. En estos pasajes paralelos generalmente hallamos ayuda no solo para entender mejor el texto que tratamos de interpretar, sino también para obtener una visión, una óptica más amplia, tanto de su significado como de sus aplicaciones. Si vamos de ilustración, Lucas 14, verso 26, que ya comentábamos momentos atrás, el uso de modismo. Entonces vimos el significado del verbo aborrecer a la luz de la escritura o de su uso coloquial. Pero el pasaje de Mateo 10:37 deja perfectamente clara la cuestión. El que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Así pues, aborrecer en el texto de Lucas equivale a amar menos, con la consecuencia lógica de que si la familia es hostil a Cristo. Véase el contexto de Mateo 10:34-39. El discípulo de Jesús ha de optar por la lealtad a su maestro, aun si en casos extremos ello significa la ruptura de la comunión familiar. Sí, el hecho de aborrecer más o menos, tendríamos que remontarnos también al contexto de Génesis. Los paralelos pueden ser verbales o conceptuales. Importante que tomemos eso, porque muchas veces nos inclinamos solamente a los paralelos verbales. Son verbales cuando en ellos se encuentra la misma palabra o frase. Ese es el contexto o el verso paralelo conceptual. En este caso, son verbales cuando en ellos se encuentra la misma palabra o frase que en el texto con un sentido idóneo o semejante. Paralelos verbales y paralelos conceptuales. De no ser así, el paralelo es aparente, no real, y en vez de sernos de orientación, más bien puede confundirnos. Si estudiamos, por ejemplo, el texto de Efesios 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. En el análisis semántico de la palabra fe, sería un mal paralelo a Judas capítulo 3, donde leemos de la fe que ha sido transmitida a los santos una vez por todas. ¿Se entiende? Obviamente el significado de fe es diferente en ambos pasajes. En el primero, por ejemplo, en Efesios capítulo 8, el primero se refiere a la confianza del creyente en Cristo, que se le une a Él de modo vital para la salvación. En el segundo, que lo encontramos en el libro de Judas, en este segundo ejemplo, indica que el cuerpo de verdades reveladas y contenidas en el Evangelio, hay que conocer para poder defender la fe, armarnos de esos conocimientos, la fe de la que habla el apóstol Judas. En cambio, un ejemplo aceptable de paralelo verbal, conexión de semejanza, podríamos establecerlo entre el mencionado texto de Judas capítulo 3 y Efesios capítulo 4, 5 y también el verso 13. Una penetración paciente y minuciosa en este tipo de paralelos, el conceptual y el paralelo virtual, suele ser remuneradora, pues ensancha los horizontes de un texto y lo completa. Cuando leemos Efesios capítulo 3, verso 6, me gustaría que buscaran en su Biblia acerca del misterio revelado por el Espíritu. Aunque los gentiles son coherederos y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, podemos preguntarnos, nos hacemos la pregunta, ¿para quién entonces es la promesa? ¿Y cuál es el contenido de esta? Un estudio cuidadoso, donde dedicamos tiempo, paciencia y tiempo, de los paralelos nos lleva a Abraham, a quien en primer lugar fue hecha la promesa
y a su simiente, según Romanos capítulo 4, verso 13. Pero en Gálatas capítulo 3, verso 29 también encontramos, los judíos eran descendientes de Abraham, por consiguiente para ellos era la promesa, según Romanos 9:4. Los gentiles excluidos de la ciudadanía de Israel eran ajenos a los pactos y a las promesas, según Pablo en Efesios capítulo 2, verso 12. Pero el Evangelio revela que son descendientes de Abraham todos los que creen como él, según Romanos 4:16. Esta realidad es magistralmente aclarada y demostrada cuando se descubre que los simientes o que los descendientes por excelencia de Abraham es Cristo, es la descendencia, sino tanto los judíos ni los gentiles por la fe, sino que la simiente por excelencia de Abraham es Cristo, y lo vemos en Gálatas capítulo 3, verso 16. Así que en Cristo y solo en Él, judíos y gentiles constituyen, queridos alumnos, queridos hermanos, constituyen los auténticos descendientes del patriarca, heredero de las promesas, según Gálatas capítulo 3, verso 26. En cuanto a la sustancia de esta, los paralelos nos hablan de herencia, Gálatas capítulo 3, verso 18, de justicia, de vida, según Gálatas 3, capítulo 21, y Romanos, obviamente, capítulo 4, verso 17. Como pueden observar, ahí se ven las promesas, tanto para judíos como para gentiles, pero específicamente a través de Cristo. En Gálatas capítulo 3, verso 14, Efesios capítulo 1, verso 13, de ser hecho hijos, Romanos 9, 8 y Gálatas 4, 22. En resumen, queridos alumnos y hermanos, la promesa incluye todas las bendiciones que Dios nos otorga a través de Abraham, no a través de Cristo. Los paralelos conceptuales existen donde hay correlación de hechos o de ideas. Esos son los conceptuales. Lo que acabamos de ver son los verbales. A pesar de que estos se expresan con diferentes palabras, este tipo de paralelismo lo podemos ver en Hebreos capítulo 2 y Filipenses capítulo 2:2. En ambos el tema es la humillación de Cristo. Son paralelos conceptuales. O en Romanos capítulo 3, verso 26 y Hebreos 9, 11, 10 y 14, cuyo contenido esencial es la redención por la muerte expiatoria de Cristo. Paralelos conceptuales, repito, existen donde hay correlación de hechos o de ideas. Fuente exhaustiva de paralelos verbales es una buena concordancia bíblica, preferentemente basada en las lenguas originales. Su utilización puede mostrarnos con mayor claridad, queridos hermanos, con mayor claridad, el significado de un término o de la diversidad de matices del mismo. No pocas veces nos ayudará a corregir ideas un tanto erróneas, transmitidas por traducciones imperfectas. Tomemos como ejemplo el texto de Jeremías capítulo 17, verso 9. La versión Reina Valera lo traduce engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero esta última palabra en hebreo es anush. Se escribe A-N-U-S-H. Anush. Se escribe anush. Y el significado es incurable, insalvable, desahuciado, como se confirma en los restantes textos que aparecen en Isaías 17, verso 11 y Jeremías 15, verso 18. Fíjese qué distante está de la expresión engañoso, cuando realmente en el hebreo original está hablando de un corazón insalvable, desahuciado, en fin, incurable, para añadir más. En el día irremediable no se ha anhelado, por ejemplo, Job 46, 34, 6, mi llaga es incurable. Vemos también el término anush ahí. Así los paralelos nos confirman que el sentido del vocablo anush
no es lo perverso del corazón, sino lo irreversible humanamente su condición. Para quienes vean impedidos de usar concordancia, pueden ser de utilidad las referencias de paralelos que ya dijimos, nos ayuda a profundizar y muchas veces se inserta en algunas ediciones de la Biblia o en columna o al pie de cada página. Por regla general, estas referencias están bien seleccionadas. Hay textos que lo explican bastante bien. Pero quien las use, como el que use una concordancia, un comentario, debe estar prevenido contra la posibilidad del inconveniente ya mencionado, que el paralelo sea solo aparente por la coincidencia verbal y no haya en él equivalencia de concepto, lo que anula su validez. En la versión Reina Valera, como paralelo de Efesios capítulo 3 del 1 al 13, le pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Se da la de Levítico 18:1, o también la refería a Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dos pasajes que podemos ver. ¿Existe realmente entre ambos textos una correspondencia de ideas? Por más que se insistiera en la relación entre uno y otro tipo de desmayo, lo cierto es que en el sentido varía considerablemente al comparar uno con el otro. Sin embargo, el estudiante acucioso de las Sagradas Escrituras hallará por lo general más ayuda en las ediciones con abundancia de paralelos que en aquellos que están referencias se reducen a un mínimo. En el estudio de paralelo es aconsejable seguir un orden. En primer lugar, buscar primeramente en el mismo libro si lo hay o los escritos del mismo autor. Si, por ejemplo, nos ocupamos de un texto de Pablo sobre la fe, recurriremos a los paralelos que pueden hallarse en sus cartas antes de pasar a otros, en la epístola de los Hebreos o en la de Santiago, donde el enfoque conceptual puede ser diferente. 2. Dar prioridad a lo que aparecen en los libros o sesiones que tratan de iguales temas o de cuestiones afines. Así tendrán preferencia los paralelos de los evangelios cuando se trate de un texto o de cualquier uno de ellos. Los de Romanos, por ejemplo, cuando se estudian textos de Gálatas, los de Efesios si se interpretan un pasaje de Colosenses y los de Segunda de Pedro o algunos capítulos de las cartas pastorales en el caso de una porción de la epístola de Judas. El punto 3, de modo parecido se establecerá un grado de prelación, en este caso, en cuanto a los paralelos que se hallen en el libro o pasaje de un mismo género literario. Para un texto narrativo normalmente serán preferibles paralelos de otras narraciones. Para una porción poética, lo que se hallen en los salmos. Para una de carácter profético o escatológico, lo correspondiente es el libro de este tipo. Para porciones doctrinales, lo de las grandes exposiciones de ese carácter contenidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Fíjense. Sin embargo, el orden apuntado no ha de ser absoluto y menos exclusivo. El texto que se halla en una narración puede tener hermosos paralelos en la literatura de carácter poético y viceversa. Recuerde, querido hermano, la conexión luminosa entre algunos salmos y los hechos históricos que los inspiraron, y la relación entre la doctrina, lo profético, lo escatológico, en este caso lo poético, puede ser tan estrecha que cualquier delimitación resulte meros artificios. Por ello podrán encontrarse paralelos correctos en textos de los más diversos géneros. Con todo, el orden señalado no debe subestimarse, pues responde a una realidad lógica. La comparación de paralelos es especialmente útil en el caso del hecho de que se narran en dos o más libros de la Biblia o en diferentes pasajes del mismo libro. En el Antiguo Testamento lo hallamos
en el Pentateuco. No pocos del relato de Éxodo y Números reaparecen en Deuteronomio. Los libros de Crónicas refieren a acontecimientos registrados en los de Samuel y en los libros de Reyes. En el Nuevo Testamento abunda el paralelismo de este tipo en los evangelios, especialmente en los sinópticos. Por ejemplo, la conversión de Pablo aparece 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 del 1 al 19, en el capítulo 22 del verso 6 hasta el verso 11 y en el capítulo 26 del 12 al 18. Y los datos biográficos sobre Pablo contenidos en el mismo libro, como ya sabemos, son complementados por las notas autobiográficas que aparecen en algunas de sus cartas. En el caso de las narraciones de los evangelios, una armonía de los mismos resulta valiosa, pues de modo claro presenta en sendas columnas los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque generalmente el cotejo de paralelos contribuye a iluminar un texto o a resolver los problemas que la interpretación de este puede plantear, a veces en la comparación surgen problemas nuevos, ya que se observan discrepancias que, al menos de momento, más bien son causa de perplejidad. Estas dificultades, hermanos, no son en muchos casos difíciles de resolver si se tiene en cuenta la naturaleza de los textos bíblicos, obviamente, en especial de aquellos textos que son narrativos. Ninguno de los autores pretende ser exhaustivos, aun tratándose de testigos oculares. Cada uno escoge un detalle o omite otros. El cuadro que presenta suele ser parcial, casi siempre. Específicamente en los sinópticos, una visión de cada uno de ellos. Se narra el hecho, pero desde una óptica completamente distinta. A menudo lo que uno omite es incluido en el testimonio de otro. Y cada uno destaca lo que más le ha llamado la atención o le considera más adecuado al propósito narrativo. Sin excesiva preocupación por la rigurosidad, queridos hermanos, en la mención de todos los personajes que intervienen en un acontecimiento, en la consignación de todas sus palabras, la escrupulosa anotación que podríamos hacer, la seriedad en que tomemos, ¿verdad? Ese punto de todos los pormenores del capítulo, los diversos relatos sobre la resurrección de Jesús son una ilustración de lo que nosotros consideramos, en la mayoría de los casos, factible armonizar. En este caso, la discrepancia ahondando la investigación hasta el punto de poder formular conjeturas perfectamente plausibles. Y hay la importancia de investigar a fondo cada uno de esos eventos hasta llegar a conclusiones plausibles. Cuando uno no haya solución satisfactoria, se observará que el problema en ningún caso afecta en lo más mínimo lo esencial de los pasajes comparados. Superada la diferencia o cualquier situación que se le pueda generar al momento de comparar un capítulo con otro, o aparentes discordancias, los paralelos seguirán enriqueciendo el estudio del texto. Y ahí la importancia de que cuando citemos un texto, pues busquemos un texto que refuerce ese texto, ya sea contexto del Antiguo Testamento, del Nuevo, o en el caso de Pablo, como ya referimos, citando sus cartas, ¿no? Y algún aporte que podamos encontrar en cada una de ellas. Nosotros, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta presentación sobre los temas paralelos que hemos venido trabajando, en este caso, contexto y pasajes paralelos en el contexto. Esperamos que haya sido de su agrado y que pues, podamos replicar estos conocimientos y sobre todo, hermano, poner en alto la palabra de Dios al momento de predicarla. No queremos decir que la inspiración del Todopoderoso no pueda venir sobre usted y darle una palabra, una motivación extra, pero siempre es importante partir de lo que dice su mensaje. Dios le bendiga, Dios le guarde, es nuestra oración
y es también nuestro deseo.